¿Cómo anda la salud? Bien, la salud bien. Quedaron algunas secuelas, digamos, ¿no? De la ACV que tuve en el 2016, cuando asumió Macri, más o menos. Sí, todos tuvimos eso, ¿no? A todos nos agarró algo, a ver. Sí. Y bueno, pero estoy saliendo, y hay que recuperar el ánimo, ¿no? Porque cuando a uno le pasan estas cosas y ya tiene más de 70, el ánimo se le viene al piso y tiene una especie de bronca con la vida que, bueno, hay que saldarlo eso, ¿no? Y además, la mayoría de mis sueños, Roberto, te hago una confesión, no se cumplieron. Me tocó vivir, como a todos nosotros, tiempos muy difíciles. Quizás los años de Néstor, pero después, bueno, tuve que vivir bajo la dictadura, terrible, y bajo Macri, Menem, malos tiempos, ¿no? Y uno, en general, hubiera querido otros tiempos para acompañar una vida con algunos problemas de salud, como fue la mía. Pero bueno, aquí estoy. Claro, porque uno no elige el tiempo en el que le toca vivir, ¿no? No lo elige. Hay una frase de Borges que, referida a Pascal, dice: le tocaron tiempos difíciles en que vivir, como a todos nosotros. Claro. Eso creo que hace a la condición también, ¿no? Hace a la condición humana. A la condición humana. A ver, José Pablo, imagino de todos modos que estás muy enganchado con la actualidad política, digo, ¿no? Por lo menos tendrás opinión sobre este año que pasó. No sé si querés arrancar un poco por la actualidad política local o vamos a la pandemia, porque tengo preguntas para hacerte de las dos cosas. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, arranquemos por la pandemia. Mira, una que es básica. Al comienzo de todo, Welbeck decía, ¿no? Entre otros, que probablemente después de la pandemia íbamos a estar no mejor, sino peor en cuanto a inquietudes humanas, solidaridad. ¿Cómo lo estás viendo vos después de un año y monedas en el que el mundo se paralizó y hoy está como está? ¿Cómo lo estás viendo vos? Lo estoy viendo mal. Estoy viendo que las cosas empeoraron. Al principio salieron estos filósofos que siempre salen a opinar, y esta estrella rock que es Slavoj Žižek, a decir que iba a venir una especie de comunismo humanitario por la solidaridad y por la importancia del Estado, pero no apareció la solidaridad. Apareció en nuestro país, por lo menos, y en el mundo también, ¿no? En el mundo que hay una guerra fría, y en nuestro país apareció una agresividad muy, muy grande de los sectores políticos que ya claramente, hay que verlo y decirlo, intentan destituir a este gobierno, desgastarlo, erosionarlo y en última instancia destituirlo y reemplazarlo por alguna variante que no la incluya a Cristina, por lo menos sobre quien caen todos los odios de los antiperonistas. Así que yo creo que la pandemia no ha arreglado nada. No, la gente se volvió, al contrario, más egoísta, más belicosa, en la política mucho más belicosa, y eso es lamentable porque Alberto Fernández, que es una persona moderada, tolerable, agradable, había planteado cierta unidad con las fuerzas políticas opositoras y había dicho una frase un poco utópica: voy a gobernar para los que me votaron y para los que no me votaron. Bueno, eso es imposible, Roberto. Nadie puede gobernar para los que no lo votaron, salvo seduciéndolos. Pero se seduce a unos o se seduce a otros.
seducir a todos es imposible, porque la historia está hecha de conflictos, de enfrentamientos, de antagonismos, y esas cosas no tienen una unidad superadora que las solucione. Hay mucho odio, hay mucha rabia, hay mucha agresividad, y la pandemia lo único que hizo fue agregar en muchos, aunque no en todos, en muchos, un sentimiento de la inminencia de la finitud, digamos. Uno puede morir en cualquier momento por el bicho y ahora viene encima la segunda ola, ¿no? Claro. Y parece ser muy temible. Así que uno no sabe cuándo va a terminar esto, y entonces no le encuentra sentido ni a la historia ni a la vida. Se encuentra muy desilusionado de la posible presencia de ese Dios permanentemente ausente, silencioso, callado, que una vez más no ha dicho nada, no ha hecho nada, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la pandemia? ¿Es un castigo? Las pestes suelen ser un castigo. Hay muchas pestes en la historia y hay muchos castigos divinos en la historia humana. Pero esto no parece un castigo, porque no aparece ningún responsable del castigo, ¿no? Es un castigo que cae sobre la humanidad, que no lo esperaba, y la humanidad sigue siendo tan egoísta, sigue siendo tan capitalista, digamos, porque el egoísmo trama la ideología del capitalismo, como para haber desarrollado un panorama tan desalentador como el de la lucha por las vacunas. Y ahora que parece que no hay vacunas, uno no sabe si creerlo o si los laboratorios y algunos países no están haciendo una acumulación muy grande de vacunas para comercializarlas mucho más onerosamente. Y eso habla muy mal de la condición humana, porque no habla precisamente de una apertura generosa de los seres humanos ni de los países unos con los otros. Habla de la eterna lucha del hombre, lobo del hombre, como ya había dicho Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre y tiene que ceder su libertad al Estado para vivir en paz. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Es cierto que el hombre es el lobo del hombre. Ahora, no es cierto que deba ceder su libertad, porque el hombre está constituido por la libertad de elegir, de decidir, de optar, de comprometerse. Todo eso que había enseñado el perimido maestro Jean-Paul Sartre en el siglo XX, y que había sido una filosofía del compromiso, de la lucha, de tratar de cambiar el mundo, de ser mejores, y que eso ha sido derrotado por las filosofías que vinieron después, que fueron las que fundamentaron el egoísmo, ¿no? El egoísmo, la falta de solidaridad, la muerte del sujeto, la muerte de las utopías, de las ideologías, la caída del muro de Berlín, que es muy bueno en un aspecto, pero ha sido muy malo en otro, porque en el otro aspecto le dio libertad total a un capitalismo que se transformó en neoliberalismo, que es una ideología individualista, egoísta, que
separa a los hombres y separa a la sociedad entre muy, muy ricos y muy, muy pobres. Así que, como verás, mi panorama no es muy optimista. No. Igual ahí te estaba escuchando y pareciera que son los tiempos de Ayn Rand, ¿no? La virtud del egoísmo, la rebelión del Atlas, sí, bueno, ¿no? Eso es lo que ellos leen a Ayn Rand, en efecto. Sí. Y dicen ahora, que... en ese contexto, José Pablo, no sé si tuviste oportunidad de escuchar recién a Alberto Fernández. No lo pude escuchar. Hubo un discurso de Alberto Fernández muy peronista. Muy ¿no? peronista. Muy peronista. De hecho, terminó con la marcha y hizo apelaciones a los 18 años de exilio, proscripciones, porque siempre el peronismo es lo más moderno que tiene la Argentina, no hubo élite ni vanguardia que superara el peronismo. Te estoy haciendo una síntesis muy finita, ¿no? Pero lo cierto es que en ese mundo, ¿por qué sobrevive, por ejemplo, una idea como esta, como la que planteaba Alberto, o el peronismo, o Cristina Kirchner, o lo que plantea el kirchnerismo, digamos, ¿desde qué lugar uno puede... Yo comparto con vos la visión pesimista, te soy sincero, muy sincero. Hay que decirlo. Pero a la vez veo como... No, yo tengo para mí, digamos, esta pandemia ha sido una pandemia que revierte muchas de las cosas que yo ya tenía pensadas y que me hacen pensar en otras cosas sobre la condición, ¿no?, del ser humano. Claro. Pero a su vez, cuando veo este acto, cuando veo las apelaciones a cierto comunitarismo peronista, ¿no?, es cierta solidaridad social, ¿esto qué es? ¿Es un discurso viejo, anacrónico, o es una necesidad, o el peronismo es el gran ilusionista de la política argentina? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, el peronismo en principio, Roberto, tiene muchas caras. Hasta yo diría que tuvo demasiadas caras. Si bien Alberto menciona los 18 años de lucha, que yo también los mencioné varias veces y los viví, porque para eso uno cumple años, también para tener la experiencia de la vida histórica que ha ido atravesando, y esos 18 años de lucha fueron maravillosos, fueron grandes años, porque había muchas ilusiones, había una juventud fervorosa, combativa, militante, generosa, y había la esperanza de un líder añorado, exiliado, injuriado, que iba a volver al país, y la ilusión era que entre las masas, el movimiento peronista y las masas juveniles, las masas obreras y el retorno del gran líder querido por la clase obrera, algo grande iba a cambiar en la Argentina. Y no fue así. Esa juventud fue terriblemente atacada, diezmada, como dijo Néstor Kirchner, que dijo muy bien, pertenezco a una generación diezmada. O sea que la desilusión la viví en carne propia a partir de el 20 de junio del 73 en Ezeiza, y del discurso que da Perón al día siguiente, acusando de todo a los jóvenes peronistas y dándole mucha manija, muchísima manija, a la derecha peronista, que en ese momento era una derecha violenta directamente. Se preparó la AAA, Comando Libertadores de América, hubo crímenes a diestra y siniestra. Perón seguramente intentó contener algo, porque es cierto que antes de la muerte de Perón no hubo tantos crímenes, pero también hubo crímenes y hubo muchas injusticias, y no pudo gobernar. Lo cierto es que no pudo gobernar y duró unos pocos meses, ni siquiera llegó al año de gobierno. Y después vino lo que yo creo que es la historia entendida como delincuencia y muerte, porque fueron 2 años terribles los que antecedieron al golpe genocida. Claro. Pero esos 2 años fueron terribles porque
no había nada que pudiera sujetar la criminalidad de los grupos de derecha, ni la soberbia y la agresividad inútil y sin masas, sin pueblo, de los sectores de la guerrilla peronista y de la ERP también, que nunca se fijó en las coyunturas ni en convocar al pueblo. Entonces todo eso trajo lo que ya sabemos que trajo, y es una historia triste y trágica la que hemos vivido en todos estos años, porque si bien con Alfonsín tuvimos un tiempo bueno, un tiempo de esperanza, el juicio de las juntas, muy muy bueno eso, pero inmediatamente Alfonsín dice felices Pascuas, va a ver a los militares, les va al pie, nos habla de héroes de Malvinas, da punto final y obediencia de vida, y después le permite a Menem otra presidencia con el Pacto de Olivos. Así que bueno, Alfonsín también no es el padre de la patria, impoluto, limpio e intocable. No, hizo las suyas. Hizo algunas buenas, a diferencia de los otros que casi no hicieron ninguna buenas. Salvo Perón con Evita en su primer gobierno, que fue un verdadero gobierno nacional popular. Pero no tenemos que quejarnos, porque la historia humana es una historia de muertes, masacres y guerras terribles. Después de la Primera Guerra Mundial, donde murieron 17 millones de personas, se dijo que esa era la guerra que terminaba con todas las guerras. Y sin embargo surgió un líder carismático y demagogo que tocó el orgullo alemán para despertar un nacionalismo feroz y llevó a Alemania a una nueva guerra que terminó aniquilando a Alemania, porque el nacionalsocialismo destruyó Alemania. No hay más que ver las ruinas que quedaron de Berlín y de la desdichada ciudad de Dresden, que fue bombardeada por Churchill sin piedad alguna, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es la condición humana? Freud dice, muy bien dice Freud, que en el hombre conviven el eros, que es la pulsión del amor, y la pulsión de muerte. Y en 1930 él ya dice que la pulsión de muerte se va imponiendo sobre el amor. Y a esta altura, y en esta pandemia, y en esta crisis de hoy, y luego de la Segunda Guerra, que se llevó 80 millones de muertos, es inconcebible. Así que no hay salida para la condición humana. La única sería el arte, la creación, la música, la escultura, la pintura, que es algo en lo cual el espíritu humano ha llegado realmente a puntos muy altos. Sí. La Capilla Sixtina, la sonata en si menor de Liszt, en fin, puntos muy altos. Pero es un consuelo, pero no es lo que prima, no es lo hegemónico. Lo hegemónico de la historia humana es la pulsión de muerte y la lucha de todos contra todos. Esto tiene mucho que ver con el capitalismo, que es un sistema basado en el egoísmo y en la derrota del competidor, en absorberlo, comprarlo, aniquilarlo así, o fundirlo, y así es como los mercados no son mercados democráticos, son mercados concentrados, dictatoriales, porque siempre quedan en manos de unas pocas empresas. Cuando se pone el ejemplo del que va a una góndola en el supermercado y encuentra una sola marca, bueno, la encuentra porque esa marca se impuso monopólicamente sobre todas las otras. Y ahí no hay democracia económica.
Lo que hace falta en este mundo terriblemente desigual es la democracia económica, la igualdad. La igualdad está por el piso. El 1% de la población mundial tiene toda la riqueza y el resto vegeta en la medianía o en la indigencia. Entonces esto habría que cambiarlo. Pero ¿cómo se hace para cambiarlo? Si el poder está tremendamente concentrado, es tremendamente agresivo, y los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad que trajo la Revolución Francesa están pisoteados, ¿no? Están por el piso. Están por el piso. José Pablo, igual ahí te hago un clic, Querido. Porque vos recién decías que, por ejemplo, se atacaba a Cristina Kirchner. Yo creo que Cristina Kirchner en la política argentina sigue haciendo la diferencia. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Como Messi, ¿viste? Le pega de otra manera, estoy convencido de esto. ¿Por qué crees que le pegan tanto o se ensañan particularmente con ella? Es solamente, alguna vez dijiste algo así como que era linda, inteligente, ya con eso ya tenía, digamos, ¿no? Pero ¿por qué hoy, después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que ella expresa o representa? Bueno, no es tan linda porque ha cumplido sus años. Es una señora grande, pero indudablemente es muy inteligente, es una verdadera estadista. ¿Acaso es la única verdadera estadista que tenemos en el país? Y tiene un manejo de la oratoria y de la conducción política notables. Así que, en efecto, Cristina Kirchner es odiada por todo eso, porque saben que el gran enemigo que tiene la derecha en la Argentina es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, parafraseando a John William Cook, es el hecho maldito del país burgués. Y si te digo Alberto Fernández, ¿qué me decís? Yo lo quiero mucho, Alberto. Me parece que hace todo lo posible, lo conocí, hace todo lo posible, tiene buena voluntad, pero le falta algo de la combatividad y agresividad que tiene Cristina y que tanto le critican, pero no se puede hacer política con buenos modales solamente. No se puede. Hay que romper huevos, en efecto. Y bueno, eso Alberto no es muy proclive al diálogo, pero el diálogo no lo ha conseguido. Salvo quizás hoy en el Congreso del Partido Justicialista, me parece bien que tome la presidencia para que fortalezca su poder, porque es una buena persona, y eso es muy difícil de decir de los políticos y de los habitantes de este país y del mundo en general. Es muy raro una buena persona con buenos sentimientos y que quiera realmente favorecer a los desposeídos. Le falta un poco de garra para mí, pero también es cierto que no tiene apoyo mayoritario, un apoyo de masas por la pandemia. La pandemia impide a las masas peronistas, juveniles, salir a la calle a expresar todo lo que quieren expresar. No lo pueden hacer. El mismo Alberto les pide que no lo hagan. Mientras que la oposición belicosa sí llegó al extremo mortuorio de poner esos cadáveres ahí en la Casa de Gobierno, que fue una visión terrible, ¿no? Fue una visión de guerra directamente, de cadáveres apilados como si fueran cosas y no seres humanos, y eso me hizo recordar los campos de concentración, donde vos recordarás que los cadáveres eran llevados por maquinarias a las fosas comunes, y bueno, habían hecho casi una fosa común. Si eso no es el odio, por favor, hay que inventarlo entonces, pero eso es el odio. ¿Por qué no hablamos más de pejotismo? ¿Qué pasó? Pues yo me acuerdo de una época,
hablábamos de pejotismo, entre otras cosas, porque eso describió una serie de prácticas que eran el peronismo de Duhalde y de Menem, Sí. y parecía que Néstor, era una cosa distinta, de hecho lo fue. De hecho lo fue. Hay que decirlo tal cual. Aunque Ahora, asumió el Partido Justicialista, Néstor, también. Pero no fue un aparatista. Lo que tiene el pejotismo es que hace constantemente aparatismo. ¿Qué es el aparatismo? Bueno, yo te doy esto, vos me das aquello, a este lo compramos por tanto, a aquel le ofrecemos esto. Es la política valorada cuantitativamente y no cualitativamente. Por eso el aparato para mí es nefasto para la política, es una mala palabra el aparato, y lo que tiene que haber es justamente la solidaridad de los compañeros que formen complejos políticos con los cuales operar sobre una realidad cada vez más adversa. El aparatismo es como la burocracia, y la burocracia ya sabemos que lleva a el manejo de unos pocos sobre los demás. ¿Te llamó alguien para hablar con vos de estos temas? Me han llamado. No me llamaron mucho, te digo, porque estuve guardado por mi enfermedad. Sí. Pero igual siempre me llaman, y yo me comunico con la gente porque estoy dando unos cursos filmados que subo a mi sitio, si me permitís, Feynman Online, y que son cursos en los cuales me rompí todo, Roberto. Me maté dando esos cursos, porque es una historia conceptual de la Argentina, historia conceptual del peronismo, historia, literatura argentina y compromiso político, Sarmiento, Hernández, Borges y Walsh, y además estoy haciendo uno sobre filosofía y guerra, y estoy en acción, o sea, no me he apartado y sigo con mi contratapa de página 12. Sí, eso te leo. Y sé que estás preparando un libro. Porque fue lo último que leí por ahí de una entrevista que te han hecho. ¿Querés adelantar algo del libro? No te puedo adelantar nada porque es poco lo que tengo del libro. Lo tengo un poco pensado, pero curiosamente yo que tenía una enorme facilidad para escribir, lo cual no es un mérito, sino algo que vino directamente, no es mérito mío. Pero ahora no la tengo, la perdí, así que me cuesta escribir y me cuesta hacer un libro. Así que va a ir más lento el libro. Te noté que hablabas con muchísimo cariño de Néstor. Sí. ¿Fue como representante de tu generación? ¿Vos te sentiste ahí parte de eso que él venía a proponer, ese sueño que él proponía? Sí. Del primer Néstor, cuando Néstor asume y dice ese discurso, pertenezco a una generación diezmada y las ideas que me trajeron hasta aquí no las voy a dejar en la calle, en la puerta de la Casa de Gobierno. Y a mí me sorprendió muchísimo, me agradó mucho y escribí una nota, un flaco como cualquier otro, que a él también le gustó mucho, y así nos conocimos, tuvimos un diálogo. Nunca fui su asesor porque no me acerco a los gobiernos, no sirvo para eso. Pero tuvo diálogos conmigo y fue una persona, para mí, realmente conmigo tuvo un trato exquisito. Muy agradable y muy afectuoso, muy inteligente. Y después tuvimos una diferencia a los 2 años y nos alejamos, pero así son las cosas. De todos modos el afecto siguió, como verás que cuando hablo de él, hablo con verdadero afecto. Igual, la diferencia era, porque en eso que es el barro y la historia, vamos a decirlo así, él como que se presentaba como alguien que se embarraba en la política. Tal cual. Y, claro, y a vos te toreaba a vos porque vos eras un intelectual, ¿no? Algo así era el planteo. Más o menos, en eso fue.
y cuando hizo un trato político con Barrio Nuevo, yo ahí saqué una nota en página 12, bastante cuestionadora, Sí. y me mandó un mail enojado, y yo le contesté uno menos enojado, pero afectuosos incluso los mails. Y después escribí un libro sobre Néstor, El Flaco. Sí. Del cual no estoy arrepentido. Hermoso libro, hermoso libro. José Pablo, la tengo a Giselle Tepper, mi compañera aquí en Fuerte y al Medio, que te quiere hacer una pregunta a ella. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería preguntarte, hace unos minutitos hablabas del odio, ¿no? Decías, y hablaste, muchos temas que podemos unir al odio. Quería preguntarte en este tiempo, ¿no? Que estamos atravesando un macrismo que nos ha dejado el odio en la superficie, porque antes estaba, pero lo empezamos a ver mucho más y se ha instalado. ¿Por qué y por quiénes es posible el odio en una sociedad como la nuestra, llegando este miércoles a los 45 años de aquel 24 de marzo, ¿no? Y ese es el odio. El odio, lamentablemente, el 24 de marzo no se va a repetir, pero se repite de distintas formas. Como le decía Roberto, esos cadáveres que tiraron frente a la Casa de Gobierno, digamos, cadáveres que no eran cadáveres, pero eran simbólicamente cadáveres. Uh-huh. Y el simbolismo tiene un poder enorme en la política. Ese es el odio que permanece, y es un odio de clase. Acá las clases altas odian a lo que ellos llaman la negrada. Y que la negrada somos todos. Somos todos los que no tenemos la fortuna que tienen los muy ricos de este país y muy escasos. Porque acá hay cada vez más ricos, pero menos ricos, con más dinero, y más pobres con menos dinero. La repartición de la riqueza es escandalosa en la Argentina. Que haya hambre en este país es la cifra perfecta de la injusticia social. Incluso de una guarangada social, porque este país, que como todos decimos y sabemos, produce alimentos para 40 millones, sí, los produce, pero ¿quién se los queda? ¿Quién los comercializa? ¿Quién se hace rico con esos alimentos? Muy pocos. Y de ahí surge el odio. El odio como... El odio de las clases altas es eterno, ya desde eterno, viene desde los principios de la historia argentina, desde que lo fusilaron al gobernador popular federal Dorrego por instigación de dirigentes políticos unitarios. El odio ha seguido. Caseros, la Patagonia rebelde, la lucha contra los anarquistas, fusilamiento de Severino Di Giovanni, viene el peronismo, el odio al cabecita negra, bombardeo terrible, espantoso a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, la llamada Libertadora que fusila, y bueno, y luego viene todo lo demás. Ningún gobierno durante los 18 años en que el peronismo estuvo proscripto fue legítimo, ni democrático. Por eso no fue legítimo, porque gobernaron todos, aún el buen demócrata, el viejito bueno de Arturo Illia, que en efecto era bastante bueno, pero aceptó gobernar bajo la tutela de los militares, cosa que no tendría que haber hecho. Fueron 18 años de anticonstitucionalismo y antidemocracia, que los padeció el peronismo. Fue el odio de clase que padeció el peronismo por ser un movimiento en efecto popular. Y José Pablo, hace un rato también decías que Alfonsín no fue el padre, podríamos decir, puro, ¿no?, de la patria. Y ahí te iba a preguntar,
qué mujeres sí son las madres de esta patria, pero digo, ni siquiera pensando en la pureza, porque muchas veces a las mujeres nos exigen, ¿no? Desde esos lugares. Y en esto te junto también, ¿cómo ves hoy todas las demandas de los feminismos, ¿no? Que se están dando tan fuertemente, bueno, en nuestro país y en distintos niveles también, ¿no? De abajo para arriba y de arriba para abajo. Bueno, para mí la mujer más valiosa de este país fue Eva Duarte de Perón, sin duda alguna, para mí por lo menos. Hizo mucho, tuvo coraje, fue una pasionaria, sobrellevó con dignidad una muerte dolorosa, acompañada por el odio de la oligarquía, e hizo mucho por los desheredados. En cuanto al movimiento de mujeres, me parece espléndido, y me gustaría ver en una de sus movilizaciones, en alguna pancarta, la figura de Evita, que no la vi hasta ahora. Es posible que haya estado, pero no la vi hasta ahora, que posibilitó el voto femenino y estuvo muy del lado de las mujeres. Incluso, como suelo decir en mis clases, fue la verdadera adversaria de Perón durante su gobierno, porque fue la que le exigió verdaderamente ir a fondo en las reformas del peronismo, cosa que le costó caro a Perón. No hizo. Vi una película muy buena, te la recomiendo, sobre eso, José Pablo. Eva Perón. Claro, por supuesto. Sí, muy buena. Pero aparte me gusta porque ahí la haces muy combativa, muy sensible. Vos sabés que me habían pedido una Evita santa contra la Evita prostibularia de Madonna. Y yo les dije una Evita, nada de eso, ¿no? Es decir, combativa, con un pasado, como dice ella, con un pasado y olores de mujer, le dice a Perón. Sí. Y un gran papel de Esther Goris y una muy eficaz dirección de De Sanso. Sí. José Pablo, yo te quería agradecer muchísimo esta charla. Te extraño mucho. La verdad es que, bueno, estos tiempos de estar guardados hace que uno quizás no se contacte tanto, pero bueno, siempre estás muy presente. Sabes que los debates intelectuales te convocan, te interpelan, digamos, así que bueno, yo quería agradecerte muchísimo esta charla. La verdad es que para mí es un honor. El otro día le decía a mi mujer, no uses tanto la palabra honor porque se gasta, ¿no? Hablaba con mi señora y la verdad es que no, a mí me salió naturalmente decirlo. ¿Y por qué? Mira, son muy pocas las personas, uno les abre el oído sabiendo que se va a nutrir, que va a aprender, que va a reflexionar. Vos sos uno de esos, si no uno de los fundamentales, quizá el más grande que tenemos hoy para seguir aprendiendo, para seguir preguntándonos cosas. Bueno, te agradezco enormemente, Roberto, lo que decís. No sé, no importa que yo lo crea o no lo crea, pero me llega muy hondo lo que vos decís, realmente. Te lo agradezco mucho. La palabra maestro, mira, y te lo digo así, te queda chica. Sos mucho más que... Abrazo grande, José Pablo. Bueno, un gran abrazo, querido. Chao, hasta luego. Abrazo enorme. José Pablo Feynman, filósofo, guionista, escritor, pensador, generoso, extremadamente generoso. ¿Y por qué voy a decir generoso? Y en esto creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Gise, tiene que ver con explicar, dar clases, escribir, es una forma de generosidad. 8 años creo que estuvo, o 9 años estuvo en Encuentro aparte con un programa de filosofía. Ahora tenés hasta Reiber, tenés hasta la derecha sacó filósofo. Pero José Pablo, con una enorme dedicación, le llevó la filosofía y el barro de la historia a un montón de gente a través de la pantalla. Y cuando uno piensa en intelectuales populares, en intelectuales que están al servicio de una causa, pero por sobre todo las cosas que son generosos y socializan su conocimiento, son divulgadores, y lo ves tan apasionadamente como él lo hizo, entonces esto sí lo sigue haciendo,
La verdad es que estamos en presencia de un tipo totalmente distinto. Totalmente distinto. Hace mucho lo queríamos charlar acá con él. Sabíamos que estaba atravesando ese problemita de salud y que se está recuperando, camina con bastón, etcétera. Como vimos, no pierde la lucidez. Y sobre todas las cosas, creo que nos da para pensar. Y en un mundo y en un tiempo de la historia donde todos te sacan que alguien te dé algo, se llama José Pablo Feynman. Música, ya venimos. Reflexionar, vos sos uno de esos, si no uno de los fundamentales, quizá el más grande que tenemos hoy para seguir aprendiendo, para seguir preguntándonos cosas. Bueno, te agradezco enormemente, decir... Roberto, lo que decís. No sé, no importa que yo lo crea o no lo crea, pero me llega muy hondo lo que vos decís, realmente. Te lo agradezco mucho. La palabra maestro, mira, y te lo digo así, te queda chica. Sos mucho más que... Abrazo grande, José Pablo. Bueno, un gran abrazo, querido. Chao, hasta luego. Abrazo enorme. José Pablo Feynman, filósofo, guionista, escritor, pensador, generoso, extremadamente generoso. ¿Y por qué voy a decir generoso? Y en esto creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Gise, tiene que ver con explicar, dar clases, escribir, es una forma de generosidad. 8 años creo que estuvo, o 9 años estuvo en Encuentro, aparte con un programa de filosofía. Ahora tenés hasta Reiber, tenés hasta la derecha sacó filósofos. Pero José Pablo, con una enorme dedicación, le llevó la filosofía y el barro de la historia a un montón de gente a través de la pantalla. Y cuando uno piensa en intelectuales populares, en intelectuales que están al servicio de una causa, pero por sobre todo las cosas que son generosos y socializan su conocimiento, son divulgadores, y lo ves tan apasionadamente como él lo hizo, entonces esto sí lo sigue haciendo. La verdad es que estamos en presencia de un tipo totalmente distinto. Totalmente distinto. Hace mucho lo queríamos charlar acá con él, sabíamos que estaba atravesando ese problemita de salud, y que se está recuperando, camina con bastón, etcétera. Como vimos, no pierde la lucidez, y sobre todas las cosas, creo que nos da para pensar. Y en un mundo y en un tiempo de la historia donde todos te sacan que alguien te dé algo, se llama José Pablo Feynman. Música, ya venimos. Un tiempo de la historia donde todos te sacan que alguien te dé algo, se llama José Pablo Feynman. Música, ya venimos.